vamos a leerlo completo. Gran parte de las personas van a estar remotos, así que nos vamos a dividir entre los que estamos acá, que somos 3. Si llega otro hermano, pues gloria a Dios. Si no, lo leemos entre nosotros 3. Anyway, es corto. Primera de Corintios, capítulo 3. Vamos a dividirlo. Don José, usted lea por favor del 1 al 7. Elizabeth del 8 al 13. Lea hasta el 16, Elizabeth. Y yo leo del 17 hasta que se acabe. Perdóname, vamos a orar, José. Señor, te damos gracias en esta noche por la oportunidad que nos permite estar aquí en tu templo para bendecirte, para adorarte. Definitivamente, Señor, que días como hoy lo presentamos como ofrenda delante de ti, dando la milla extra para ti. Si lo hacemos, Señor, para nuestro trabajo, para beneficio, ¿por qué no hacerlo para ti? Así que te pedimos, Señor, que por favor te glorifiques de una manera especial en este estudio. Hazte sentir en cada persona que tenga acceso al mismo. Te pido que por favor toque la vida a través de este estudio y nos ayude, Señor, a madurar y a crecer en ti. La gloria y la honra es tuya. Y usted que nos está viendo a través de YouTube, recuerde, suscríbase, la campanita, los likes y comente. Empezamos. Servidores de Dios. Hermanos míos, antes de ahora no les puedo hablar como a quienes ya tienen el Espíritu de Dios, porque ustedes se comportan como la gente pecadora de este mundo. Por eso tuve que hablarles como que apenas comenzaran a creer en Cristo. En vez de enseñarles con cosas difíciles, les enseñé cosas sencillas, porque ustedes parecen niños pequeños, que apenas pueden tomar leche y no alimentos fuertes. En aquel entonces no estaban preparados para entender cosas más difíciles y todavía no lo están, pues siguen viviendo como la gente pecadora de este mundo. Tienen celos los unos de los otros y se pelean entre ustedes, porque cuando uno dice yo soy seguidor de Pablo y otro contesta yo soy seguidor de Apolo, están actuando como la gente de este mundo. No se dan cuenta de que así se comportan los pecadores. Después de todo, Apolo y yo somos servidores de Dios para ayudarnos a creer en Jesucristo. Cada uno de nosotros hizo lo que el Señor nos mandó a hacer. Yo les anuncié a ustedes la buena noticia de Jesucristo y Apolo les enseñó a seguir confiando en Él. Pero es Dios quien nos ha hecho confiar más en Cristo. Así que lo importante no es quien anuncie la noticia, ni quien la enseña. El único importante es Dios, que es quien aumenta nuestra confianza en Cristo. El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Según la gracia que Dios me ha dado, yo, como maestro constructor, eché los cimientos y otro construye sobre ellos. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Si alguno construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará descubierta. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo que cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa, pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo.
que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio, según las normas de esta época, hágase ignorante para así llegar a ser sabio. Porque a los ojos de Dios, la sabiduría de este mundo es locura. Como está escrito, Él atrapa a los sabios en su propia astucia. Y también dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios y sabe lo que son absurdos. Por lo tanto, que nadie base su orgullo en el hombre. Al fin y al cabo, todos es de ustedes, ya sea Pablo, o Apolo, o Cefas, o el universo, o la vida, o la muerte, o lo presente, o lo porvenir, todo es de ustedes. Y ustedes son de Cristo, y Cristo es de Dios. Aleluya. Gracias, Glenda. Mire, cuando usted va al versículo 3, al anterior, al 2.16, el 2.16 cierra de esta manera: quien ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo. Nosotros por nuestra parte tenemos la mente de Cristo. Y cuando hablamos de la mente de Cristo, nos vamos a dar cuenta que lo que Pablo está criticando en el capítulo 3 es cómo la iglesia persiste e insiste en ser dividida. Entonces, ¿por qué la iglesia se divide? Porque cada cual insiste en ser más inteligente y más sabio que el otro, en tener más unción que el otro. Y en el interín lo que estamos haciendo es dividiendo el cuerpo de Cristo. ¿Qué dice Pablo? Eso no es un comportamiento espiritual. Eso es un comportamiento de la misma humanidad nuestra, la carne. ¿Usted sabe cómo Pablo le dice a eso? Inmaduro. Ustedes son niños espirituales. Ustedes están siendo dirigidos por su propia humanidad. Los dirige su propia mente, sus propios deseos carnales. En otras palabras, Pablo lo que le está diciendo en Arroyo Habichuela a esta gente: ustedes no han conocido a Cristo. Porque, dice Pablo, porque el andar de ustedes no es de una persona que sea dirigida por el Espíritu. Y eso es lo que yo quiero que usted vaya en esta noche a alinear. ¿A qué Pablo se refiere con eso? El Espíritu Santo une a la iglesia, no la divide. ¿Me sigue? El Espíritu Santo da testimonio de que yo soy parte del cuerpo de Cristo. Todos somos uno. Mire lo desenfocados que estamos. Se supone que si yo voy caminando por la calle, el Espíritu Santo me da testimonio de que esa persona es parte del cuerpo de Cristo, aun sin yo hablarle ni conocerle. ¿Tenemos esa capacidad hoy en día en el 2023? Miramos a la persona y si no está, ignoramos. Si no lo hemos visto en la iglesia nuestra, no sabemos si es cristiano o no. Mire qué cosa interesante. Necesitamos quizás ver cómo se comporta. No, pero eso hay que ver los frutos. No, para. Pablo aquí está diciendo que aquellos que somos dirigidos por el Espíritu Santo de Dios, nos mantenemos unidos. Pero el que se deja dirigir por la carne está dividido. Mire, quiero aclarar algo, porque quizás el martes pasado, creo que fue el anterior, porque el martes pasado no estuvimos aquí. Mire, siempre vamos a tener diferencia en la iglesia. Esto no es el Edén. No venga, yo quizás hay veces que yo insisto en la unidad porque estamos tan divididos. Pero es normal que existan diferencias. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene su carácter. Cada uno de nosotros Dios está trabajando de una manera diferente. Cada uno de nosotros Dios lo está formando de una manera diferente. Por tal razón, ¿qué me dice Pedro? Aprende a tolerar a tu hermano. Aprende a relacionarte con tu hermano. Aprende que tu hermano es diferente a ti, tú eres diferente a él, y de esa manera ustedes se aman y se protegen y se aceptan, y ahí está la hermosura de la iglesia. Miren, que era un tema que quería tratar, me hubiese gustado que hubiera más personas, pero ahí estamos. El domingo pasado, no, el anterior, Elizabeth hablaba
don Víctor hablaba que él no tenía problema en ir a unas fiestas patronales, porque en esas fiestas patronales, después que él no entre en los juegos ni en el alcohol, no hay nada negativo en él compartir allí. Y se formó un debate porque se explicó que las fiestas patronales son dadas a imágenes, lo cual es cierto, y entonces que la Biblia prohíbe eso, el ser parte de aquellos que dan culto a otros dioses. Ok, eso está correcto, pero esa clase era exactamente en base a la ley. La ley también prohíbe, al día de hoy, la ley judía prohíbe comer cerdo, prohíbe comer ciertos animales porque los cataloga como impuros. Y lo que usted está teniendo ahí es gente que está comiendo carne que ha sido presentada a ídolos. Y Daniel se negó a comer esa carne. Y Pablo le está diciendo, eso no importa. Después que tú no seas parte de esa actividad, el que tú comas esa carne no te hace un pecador. Pero esas cosas nos dividen. Porque si por casualidad yo voy pasando por la fiesta patronal de Vega Alta y veo a nuestra hermana Elizabeth ahí y digo, nuestra hermana Elizabeth está picando fuera del hoyo. Y eso fue que arrastró a José, porque José es incapaz de estar ahí. Eso es lo que Pablo está criticando en el capítulo 3. Esa es la inmadurez nuestra. Y esa inmadurez ocurre, como dice el capítulo 1, porque nos fascinan las emociones. Nos fascina que el Espíritu Santo nos llene de hablar en lengua, de danzar en el Espíritu, pero no de profundizar en el texto de la Biblia. La madurez se recibe a la medida que tú estudias la palabra, porque ahí tu mente se va abriendo y el Espíritu Santo se va glorificando en tu vida y aclarando tu mente de una manera sobrenatural. Por eso Jesús caminó como caminó. Y por eso cuando yo predicaba el domingo pasado, que yo decía que Cristo le está diciendo a los apóstoles, la consagración de los fariseos, ustedes tienen que hacerla pero mayor. Porque la justicia de Dios tiene que manifestarse en ustedes. Como decíamos el domingo pasado, nadie tiene autoridad para juzgar a nadie. ¿Y qué hacemos? Nos quedamos en la inmadurez. Nos quedamos en la ignorancia. Y nos manifestamos como más santos que el otro. ¿Cómo Pablo le dice a eso? Inmaduros espirituales. Porque en Corintios lo que hay es una guerra por quién tiene la mente de Dios y quién no. Y por defecto, solamente el comportamiento y la actitud por los frutos, Pablo dice, eso no es de Dios. Ustedes son unos inmaduros. Ustedes todavía quieren quedarse en preescolar porque es inmadurez. Ahora tráigalo al 2023. Vamos a leer ese versículo en el 2023 en las diferentes comunidades de Vega Alta. Que cada cual está dando la sardina para su brasa. ¿Qué dice Pablo? Todos ustedes son unos ignorantes espirituales. Dios no está en ustedes. ¿Me escuchó? Pablo está diciendo, Dios no está en ustedes. Porque si Dios estuviese en ustedes, no se comportarían de esa manera. Eso es lo que Pablo está diciendo. Porque el que está en el Espíritu de Dios vive en unidad con su hermano. Amén. Por eso es que Pablo dice, ¿cómo tú insistes en que tú eres de Apolo, en que tú eres de Pablo? O sea, tú no entiendes cómo funciona el Espíritu. El Espíritu no tiene división. Todos trabajamos para un mismo amo, todos trabajamos para un mismo rey. Todos trabajamos para un mismo Dios. Y todos trabajamos para un mismo fin. Gracias, don José. Entonces, ¿por qué tú para allá? ¿Por qué yo para acá? ¿Por qué tú? No, yo soy más santo que tú. No, yo no toco cosas impuras. Yo le decía a mis nenas hace unas semanas atrás, no, el fin de semana, que cuando yo empecé en la fe,
yo no me atrevía a ponerme una cadena, una prenda, porque a mí me habían dicho que eso representaba la carne del pecado. Y yo no me atrevía a ponerme una cadena. Decía mi nena, yo considero que Dios no me lo permitió también en su momento, pero hace como 3 años atrás dije, mira, pero... Y el Señor me dio luz verde y yo pude comprarme mi cadenita. Y me la pongo a veces. No me la pongo para la iglesia para no ofender a nadie, pero si algún día usted me fuera a la iglesia, puede ser que me vea con una cadenita, aguántese, con una cruz. Vacía, pero la mía me gusta porque tiene el Espíritu Santo. Es la cruz con una palomita adentro y me fascinó y pagué un billete por esa cruz. Pero dije, no importa porque me gusta, porque tiene al Espíritu Santo en la cruz, especial, una cosa preciosa. Y me la pongo a veces, pero yo pensaba que eso era pecado. Ah, pastor, usted es muy liberal. No. Mira lo que Pablo está diciendo en el capítulo 3. No se trata de ser liberal, se trata de que nosotros vivimos para Cristo. Y todo lo que nosotros hacemos es porque Cristo nos lo ha permitido para vivir alegres y libres en Él. No estoy hablando de pecar, como muy bien dice Pablo en Romanos. El que insiste en pecar, que es desobedecer a Dios, hacer lo contrario a lo que Dios manda, ese tiene problemas. ¿Qué es lo contrario a lo que Dios nos manda? ¿Cuál es la mayor ley que Dios nos ha mandado? ¿Cuál es? Amarnos mutuamente. Ama a Dios por sobre todas las cosas y a tu semejante como a ti mismo. Se acabó. Si yo hago algo en contra de mi hermano, por más espiritual que yo diga ser, usted está en la carne. A eso es que Pablo se refiere. Pablo no habla de la carne como aquel que insiste en la fornicación sexual, en el adulterio, en los vicios. No habla de eso. Habla de la carne en aquel que es parte de la iglesia y antepone sus deseos, sus caprichos por encima de la unidad de la iglesia. Eso es lo que Pablo está hablando en el capítulo 3. Amén. Duda, pregunta. Estoy muy elevado, tengo que bajarme un poquito. Ok. El 2, Pablo dice... Sí, pero usted se me va mucho por la carne, don José. No por la carne humana. No sé quién es ese número. No creo que estoy en la iglesia, no es de mi esposa. Mire, el 2 dice, Glenda, verifica que no se haya interrumpido la transmisión, por favor. ¿Está corriendo? Sí, está corriendo. Sí. Perdón, hermano, es que porque sé que tengo personas que no están aquí para que entonces se puedan beneficiar. Déjenme dejar esto aquí estático. Perfecto, muy bien. Entonces, ¿qué dice el capítulo 2? El versículo 2, perdón. Tengo que estarle dando leche y no alimentos sólidos. El que tiene el libro se va a dar cuenta que Pablo, que el texto griego, lo que usted ve, por ejemplo, el 2 dice, os di beber leche y no alimentos sólidos. Galahuma, epotiza o bromá. Eso es como se lee, eso no es griego, eso es como se lee, cómo se pronuncia. Y hay veces que el escritor pues pone las palabras en griego para que usted las pueda identificar. Déjeme ver si veo uno aquí. No. Vamos ya mismito para Sar. ¿A qué Pablo se refiere con Sar? Que eso está brutal. Entonces, acá lo que te está diciendo es, y te dice la potencia del verbo en la manera en que está. No significa carne en oposición a pan, sino todo alimento sólido como en comidas y en bebida. Es un segma emplear epotiza con bromá. Pablo no se gloriaba en hacer sus sermones sin sustancia y descafeinados. La sencillez no implica ausencia de ideas o pesadez. Es lastimoso pensar en cómo el predicador tiene que recortar las alas del pensamiento y de la imaginación porque los oyentes no pueden oír
no pueden ir con él. Pero nada obstaculiza tanto la gran predicación como la pesadez causada por el pecado en los oyentes impacientes con las sublimes demandas del Evangelio. A eso es que Pablo se refiere. Yo tengo que estar en un tono de predicación cómodo, sensible, porque si no la gente se para y se va. Evalúe las predicaciones de hoy en día. Busque sustancia bíblica en las predicaciones. Y dígame qué tanto usted va a encontrar. La mayoría cero. Pensamientos humanos, desarrollos humanos, exactamente lo que Pablo está diciendo. ¿Qué hace? Que cada comunidad de fe se aísle y cada cual busca su propio interés porque estamos enfocados en cómo lleno las iglesias. La mayoría de las iglesias que están llenas, cuando usted escucha al predicador, son predicaciones livianas para que la gente la pueda entender. Porque si usted se pone muy complicado, ¿qué hace la gente? Se incomoda y se va porque no entiende lo que están hablando. ¿Quién está mal? ¿El predicador o la iglesia? La iglesia. Yo recuerdo que yo estaba en una predicación hace unos años atrás en Caballero de la Cruz, primero Defensores de la Fe, y fue un señor mayor. Por lástima no recuerdo su nombre, y fue un domingo por la noche, y él empezó a predicar, y mire si todavía me recuerdo, y él estaba usando a Ezequiel junto con Jeremías y explicando que Ezequiel se convirtió en el Apocalipsis del Antiguo Testamento, y él estaba conectando el Apocalipsis de la iglesia, como hice yo con Ezequiel en los estudios bíblicos, con Ezequiel. Y él decía que Ezequiel es el cumplimiento para los judíos y Apocalipsis es el cumplimiento para la iglesia. Y de la misma manera que se comportó los judíos, así mismo la iglesia se está comportando ante el advenimiento de Jesús. Y que si Cristo le cumplió a los judíos y pasó juicio sobre los judíos, también lo iba a hacer con la iglesia. Y cuando yo miraba para el lado, yo me estaba disfrutando aquella predicación, la gente se estaba parando y yéndose. Y yo recuerdo que en aquel momento Nani, que es la pastora, se paró y se molestó y criticó a todos los irresponsables que se fueron. Porque los que estaban acostumbrados eran predicaciones livianas y no a predicaciones como esa que retaban el intelecto de la iglesia. Nos gusta que nos prediquen de huevito, que nos prediquen de papa y que nos prediquen de cebolla. Yo recuerdo cuando yo tomé una clase de homilética y en una la profesora nos estaba explicando un montón de gente ahí. Ok, ahí. Favor de confirmar que no tengas interrupciones, Glenda, por favor de checar. Entonces, que yo lo dije en una ocasión acá en la iglesia. Voy a mover un poco la cámara para acá, porque esto es un spot único que el Señor tiene para la cámara. Y cuando estábamos hablando, ella citó un periódico de la Segunda Guerra Mundial y citaba a Alemania, de la crisis que hubo en Alemania producto de la Segunda Guerra Mundial. Y la fe en Alemania luego colapsó de la Segunda Guerra Mundial. Las iglesias se vaciaron. Entonces los predicadores, para tratar de mantener a la iglesia, en vez de estar atosigando a la iglesia con los estudios bíblicos, empezaron a hablar de cómo desarrollar, y para que las iglesias no se le vaciaran, cómo provocar que tu sembradío de papa se multiplicara de manera efectiva y que tú no perdieras la siembra.
la iglesia se convirtió como una especie de sala agrícola y se dejó de estudiar la palabra. Porque cuando no hay sustancia para el mensaje, cuando no hay que se le haga saber a la iglesia la importancia de estudiar la palabra. Está bien, pero ahora mismo está arriba. Por eso yo la moví para acá. Hay que ver si ahora. Por aquí está conectado. Se ve arriba. Pero tú lo escuchas bien. Ok, perfecto. Vale. Sí, hay que estar. Siéntate acá, Glenda, para que estés pendiente, please. O ahí al lado de tu mamá, porque ahí lo puedes ver. Entonces, ¿qué hace eso? Bueno, ¿qué yo he dicho? En los últimos 10 años, yo diría que desde el 2005 para acá, ¿qué hemos hecho en las iglesias con los estudios bíblicos? Se han eliminado. ¿Qué tenemos? Cultos de adoración. Adoración, culto. Entonces usted llega a las 10 de la mañana y lo que tiene es adoración cantando. Adoración, adoración, adoración. Y se le entrega al predicador. Entonces el predicador, cuando viene a predicar, no tiene profundidad. O sea, mire, déjeme explicarle algo. Hay diferentes modelos bíblicos de predicación. No hay uno solo. Hay como 20. Está el temático, está el exegético, está el temático, está el alegórico, está el expositivo, que es el que yo uso. Y hay como 10 más que ahora mismo no me acuerdo. En todos ellos, usted parte desde la hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? La hermenéutica es el proceso científico que usted va a usar para acercarse al texto. Usted toma varios criterios al momento de hacer hermenéutica. ¿Cuál es el contexto histórico del texto? ¿Qué está pasando en el texto? ¿Qué ocurrió cuando Dios dio la revelación del texto? ¿Cuál era la condición del pueblo cuando Dios dio al geógrafo o aquel que inspiró para que escribiera? ¿A quién le estaba escribiendo? ¿Cuál era la condición de aquellos que estaban recibiendo ese escrito? ¿Por qué Dios le escribió? Y luego de que usted hace todo ese análisis, que usted lo explique en la predicación, usted va a la aplicación. Y el texto se explica solo. Y de una manera sobrenatural el Espíritu Santo lo va conectando a lo que está pasando en la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando ya el texto se te inspiró o el Señor lo colocó en tu mente, es porque hay una necesidad en la iglesia que se va a alinear con lo que está pasando en el texto. Porque como muy bien dijo el maestro, porque mi palabra se cumplirá hasta el punto más insignificante, se va a cumplir. Y Pedro dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que una navaja de doble filo que llega hasta el tuétano. O sea, pasa tu carne y llega hasta lo más profundo de tu humanidad. En otras palabras, la palabra de Dios es viva. Pero ¿qué hace la gente? Coge un texto y empieza a decir disparates del texto. Todo lo que le viene a la mente. Y que lo inspiró el Señor. Y que lo inspiró el Señor. ¿Qué dice Pablo? Usted es un carnú. A mí no me importa que diga así. Hoy es martes, estoy informado. A mí no me importa que diga sí, Camanda, échame fuego que me estoy quemando, échame fuego que me estoy quemando. Usted es un carnú, dice Pablo. Porque no estás profundizando en el texto, no estás profundizando en la revelación, no estás entrando en aguas profundas en la palabra para que Dios te hable a tu mente, como dice el capítulo 2. El último versículo, nosotros por nuestra parte tenemos la mente de Cristo. Alabe al Señor. Yo se lo dije a Elizabeth que cuando yo empezara a hablar el sueño se me iba a ir. Sí. La mente de Cristo. Y yo recuerdo en una ocasión de esa pelea con don Víctor, que íbamos para la iglesia.
Y estábamos hablando de baloncesto. Y don Víctor me dice, varón, usted sabe mucho de baloncesto, pero ¿qué tanto usted sabe de la palabra? Y yo tuve que coger la lengua y enrollármela y quedarme callado. Acuérdese que usted y yo tenemos que tener la mente de Cristo. Y ahí yo vine y empecé a pelear. Varón, nadie puede tener la mente de Dios. Usted está diciendo un disparate. El varón tenía la razón, el disparate lo estaba diciendo yo. Porque era un inmaduro espiritual. ¿Qué dice Pablo? Usted tiene que tener la mente de Cristo. Alabe al Señor. Y la mente de Cristo usted la recibe por osmosis. Orando en una esquinita para que el Espíritu Santo te revele. O escudriñando su palabra. Escudriñando su palabra. No con el texto que nuestro hermano Víctor, está igual que Ramonita. Me quitan uno y me ponen otro. Jesucristo. Y él lo hace a propósito. Usted lo hace a propósito. ¿Usted cree que yo no lo sé? Usted coge y lo cita y me mira. Para ver cómo yo me revuelco en la silla. Usted lo hace a propósito. Yo lo sé. Ahí yo le picheo. El domingo yo miré para otro lado. Miré los ojos y miré para otro lado. Le dije, Rose, él lo hace a propósito. Toda la cara, sí, lo sé. Rose, él lo hace a propósito. Pero no voy a decir nada. No voy a decir nada. Entonces, cuando Ramonita cantaba el corito ese que yo le pido perdón, hermano, yo repudio ese corito y ya yo le he explicado el porqué. Y ella lo cantaba y se lo gozaba. Se lo gozaba ese corito y me miraba. Le pido perdón, hermano. De hecho, Ramonita sabe que yo la amo de una manera especial. Se fue. Gloria a Dios. Ahí volvió. Ok. Hermano, aparentemente una de las torres tiene que tener problemas con la señal y va y viene, pero vamos ahí. Usted quédese ahí. Y si no vino, pues le pido perdón. Esa es la importancia de venir. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? El capítulo 3. Porque aún soy carnales. Entonces, el griego etigar sarkikoi sarkikos, a diferencia de sarkinos, formado con el sufijo ikio, significa adaptado o ajustado a la carne. Uno que vive según la carne, kata sarta, mediante sus kikos. Pablo describe al hombre irregenerado. Irregenerado. A eso es que Pablo se refiere con que a ustedes los dirige la carne. Ustedes no han sido transformados por el Espíritu Santo. Simplemente han aprendido el idioma cristiano, la dinámica de congregarse, pero su mente y sus corazones no han sufrido una transformación. Alabe al Señor. ¿Cuántas veces yo he dicho eso aquí? ¿Cuántas veces yo he dicho que las iglesias se pasan poniendo reglas y normas, facilitándole las cosas a las personas? Porque cuando usted sigue reglas y normas, ¿qué usted hace? Usted se comporta conforme a la norma. Ya usted consiguió su número de membresía y ya usted es un miembro de la iglesia. Y en la iglesia usted es todo un santurrón. Pero sale de aquí y se convierte en todo un carnú, dice Pablo. Porque tu mente no ha sido renovada por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir Pablo? Que tiene que haber un cambio en nosotros que no es provocado por mí mismo. Que es lo que estamos hablando los domingos, corríjame Elizabeth. El cambio surge por el Espíritu Santo y es de manera natural. Usted no se esfuerza. Fluye. Fluye. ¿Por qué? Porque has tenido un encuentro con la cruz. Llegaste a Jesús porque estabas en una condición y la cruz te ha transformado. Y ya tú no hablas como antes, ya tú no piensas como antes. Estamos en unos procesos. Claro que sí. Claro que sí. Y yo estoy ahora dando baby step. ¿Qué yo le digo a los nuevos creyentes en la iglesia? Esta iglesia no es igual a la que tú estás acostumbrado a ir.
Bájale 20 a los ayunos, bájale 20 a estar metido en la palabra, bájale 20 a la oración. Empieza a disfrutar tu vida espiritual. Y empieza leyendo la palabra poco a poco. Y hace la parte de tu vida. Y deja que el Espíritu Santo fluya por ti. Y a la medida que Él te vaya inquietando, lee la palabra. Y esa experiencia disfrútatela. El sueño, disfrútatelo. Cuando Dios te habla en sueño, disfrútatelo. Aprende a escuchar la voz de Dios. Tú no tienes que estar en ayuno y oración para que Dios te hable. Que ya mismo vamos para allá. ¿Por qué? Porque ya Dios está en ti. Y tú no mereces que Él te hable, pero Él te habla porque te ama. Y porque ya tú eres parte de su familia. Él te sentó en la mesa, Salmo 23. Y te ha brindado la mejor ropa, te ha brindado la mejor comida. Y te dice, tú eres parte de mi familia. Así que ahora tú y yo vamos a hablar cara a cara. Aprende a escuchar la voz de Dios cuando te habla. Pastor, pero para eso necesito la Biblia. No, necesitas aprender a callar el yo interior que está en ti. La carne que está en ti. ¿Qué es la carne? Tu ego, tu altruismo, tu religiosidad, tu autorreconocimiento y tu orgullo. Porque eso no es parte de lo que el Espíritu Santo va a provocar en ti. ¿Y quién va erradicando eso? El Espíritu Santo. Porque yo te digo que cógelo suave con la Biblia, con el ayuno y la oración. ¿Qué nosotros pensamos? ¿Qué se nos enseña en la iglesia? ¿Quieres pensar en la carne? ¿Qué te dicen? Ayuno, oración, Biblia. Eso es lo que te dicen. ¿Qué la persona entiende? Que mientras más ayune, que mientras más sepa de Biblia, que mientras más ore, entonces Dios le va a hablar. Porque se merece que Dios le hable. Porque ayunó 50 días, no 40, ayunó 50. Y la Biblia la ha leído 5 veces. Y ora 8 horas como Gigi Ávila. Y Dios no me habla. Pues yo no merezco que Dios me hable. No llego al nivel de lo que Dios espera. Alaba, como fue que dijo Cecilia. Apúntalo para que no se te olvide. Celia, como decía Celia. Mira, Celia, esa silla está guardada ahí para usted. Apúntalo para que no se te olvide. Padre del Señor. Por eso yo digo, mire, otro ejemplo. Apestas. No te puedes acercar a mí. Necesito que por favor vaya a los montes como Moisés. Estés 40 días en ayuno y oración allá. Y cuando baje, vamos a ver si hablamos. ¿Eso fue lo que Cristo le dijo? ¿Qué hizo el Señor? Salió a su encuentro. Ensució su ropa. ¿De dónde venía este tal el joven? Con los cerdos. Es una narrativa, es una parábola. Para el judío, estar en esa condición era lo más impuro, lo más inmundo, lo más sucio, lo más asqueroso, lo más hediondo, como dicen los dominicanos, que usted se puede imaginar. Y al padre no le importó. Salió a abrazar a su hijo, a hediondo, apestoso, impuro como estaba, porque lo amaba. ¿Y qué hizo? Antes de eso, el hijo venía con un plan, corríjame. El hijo ya dijo, no, yo me voy y le voy a decir a mi padre esto y esto, cierto y falso. ¿El hijo tuvo oportunidad de hablar? No. Gracias. Eso es importante, de esos detalles, de esas parábolas. Cristo, mire, yo le decía hoy a las nenas, cuando repasaba las notas, decía, Dios mío, este Pablo es una bestia. Y ella, papi, ¿a qué tú te refieres? ¿Qué Pablo? Pablo Casal. Pablo Casal. Y yo, no, mi amor, me refiero al apóstol Pablo. Y yo, papi, ¿pero por qué tú dices eso? Porque si yo me hubiese sentado a hablar con Pablo, me hubiese explotado la cabeza. El tipo era otra cosa.
O sea, Dios lo llenó de un conocimiento tan y tan sobrenatural que uno dice, Dios mío, me hubiese vuelto loco. Yo hubiese, mira, yo le dije a la nena, yo no me paraba de ahí. Él me iba a tener que empujar y botarme porque yo me iba a pegar a los pies de él para que me arrastrara. Eso es Pablo. Imagínate Jesús. Imagínate Jesús. Arrastrado. Claro, bendito, de aquí no me saca nadie. Habla, maestro. Esa parábola, Cristo, usted tiene que ver todos esos detalles. ¿Qué Cristo está diciendo? Tu arrepentimiento es la acción de venir a buscarme. Ya yo te recibo. No vengas con justificaciones. No, a mí no me importa eso. Me alegro que estés en mi casa. Me alegro que hayas llegado. A mí no me importa tu condición. Yo me voy a encargar de ponerte en el lugar que tú mereces estar. El joven llega. ¿Qué hace el padre? Va a encontrarlo. O sea, él salió a buscar a Dios, pero ya Dios lo estaba esperando. Lo recibe, lo baña, lo cambia y le da el anillo de autoridad. ¿Él merecía algo de eso? ¿Qué te dice eso a ti? Que nosotros no merecemos nada. Lo que tenemos es porque Dios nos los ha dado. Diga, varón. Que antes de todo eso le dijo una palabra que mi hijo muerto a Jesús. Eso le dijo al hermano. Por eso. Le dijo al hermano, mi hijo estaba muerto. La visión. Que de hecho... La visión. Ok, eso, gracias por traer eso. ¿Quién estaba en el espíritu? ¿El que vino arrepentido sin nada ante el Padre? ¿O el que siempre estuvo en la casa? El que vino. Gracias. Porque el otro lo que estaba pensando es que no te lo merecía. ¿Por qué tú lo tratas así? El malgastó todo y... Ese tipo un mal agradecido, ¿por qué tú lo tratas así? ¿Qué hacemos cuando Dios empieza a usar a alguien en la iglesia? Pasa eso mismo. Que la persona llega a 40 años y se está esforzando en sí mismo por agradar a Dios. Y llega alguien a la iglesia, me escucha a mí, hace lo que yo le digo, Dios empieza a bendecirlo y a usarlo grandemente porque entendió que usted entra por la puerta de atrás, pero el que está tratando de entrar por la puerta de al frente porque se lo merece, se molesta porque Dios está usando al que llegó ayer. ¿Y por qué Dios no lo puede hacer conmigo? ¿Por qué Dios no lo puede hacer con aquel? Alabe al Señor. Porque están, como dice Pablo, son sarquicos. Sar, en griego, carne. El 3. Porque aún sois carnales. Etigar sarquicoi. Sarquicos, a diferencia de sarquinos, formado en el sufijo icos, significa adaptado o ajustado al azar, uno que vive según la carne. Carta sartar. Mediante sus quicos, Pablo describe al hombre irregenerado y mediante neumáticos al regenerado. ¿Usted sabe lo que significa neumáticos? Neuma. ¿Qué es neuma? Espíritu. ¿Qué se supone que sea la iglesia? Una persona que ha sido renovada por el Espíritu Santo de Dios. Y aquel que ha sido renovado por el Espíritu Santo de Dios, ¿qué recibe? La mente de Dios, el corazón de Dios, la misericordia de Dios, el perdón de Dios y la esperanza de Dios. ¿Cómo es posible que usted me diga a mí que el Espíritu Santo habita en usted? Y desde que se toca el perdón es como si usted se chupara un limón que hasta rimó. Todo menos eso. Porque la canción dice que perdone Dios porque yo no. Que lo perdone Dios, yo no. ¿Y qué dice Pablo? Usted es un carne. A ti te dirige la carne. Porque el Espíritu nos mueve el amor y la misericordia y el perdón de Dios.
Mire, Pablo lo que está sirviendo es para reforzar todo lo que usted me lleva años escuchándome decir a mí. Y que hay gente que viene en esta iglesia y cuando yo empiezo a explicar esto, mira, por un lado entra y por otro se van. Pues lo siento, seguirán en su carne. Y cuando llegue el día de partir con el Señor, no sé, espero que el Señor, ¿verdad?, pues se glorifique y los lleve a la vida eterna. Pero según su fruto, tenemos problemas. Luego más adelante, Pablo empieza a explicar y empieza a criticar nuevamente la división en la iglesia. Estoy en el capítulo 4 de Apolo y Pablo, porque yo expliqué cuando empecé la introducción de Apocalipsis que Apolo fue una persona que tuvo mucha influencia en Corintios, porque en Corintios eran personas dadas la oratoria, y la oratoria era una de las herramientas principales que usaban los griegos. ¿Usted está listo? La palabra hermenéutica, Hermes, era el dios mensajero que, según la mitología griega, los dioses usaban para enviar un mensaje al pueblo. Néutica es estudio. Hermenéutica, la manera de estudiar el mensaje. Eso es lo que significa. Entonces, el mensaje, Hermes, según los griegos, lo daban a aquellas personas que eran altamente intelectuales, altamente inteligentes. Por tal razón, Corintios, que era una nación rica, las personas eran altamente educadas. Pero esa educación, ¿para qué les servía? Mire, en la Alemania nazis, ¿sabe usted cuál era el porciento de analfabetismo en la nación nazi? En la Alemania de Hitler, de Adolfo Hitler, menos de un 1%. El 99.5% de la población eran gente intelectuales, altamente intelectuales. Así que lo que ocurrió por Alemania no tenía nada que ver por ignorancia. ¿Qué dice Pablo? Porque la sabiduría humana, ¿de qué te sirve? Eso es lo que Pablo está diciendo acá. Es vana, es vacía, hace que tú te tropieces con tu mismo pensamiento. Dígame si Hitler y Alemania nazi no se tropezó en su propio pensamiento. ¿Por qué? Porque la inteligencia solamente le servía ¿para qué? Para destruir a otro ser humano, quitarle la vida a otro ser humano. Hoy en día, ¿de qué nos sirve la ciencia? Da vergüenza escuchar a una mujer diciendo que le preocupa la limitación del aborto. Una mujer muy intelectual, muy inteligente. Hoy el secretario, yo no traigo estas cosas ya aquí porque las descargo en el canal. Yo le agradezco al Señor por ese canal, porque yo me pongo nuevo en ese canal. Pero estamos hablando de inteligencia. El secretario de Salud dice que no hay ningún problema en ACES, que estamos bien, que está todo cookie, pichis and cream, que estamos renovando para la gente de la tarjetita de salud. Hay un solo detallito. Chiquitito, así. Bien chiquitito. Que uno de los proveedores principales está por irse a la quiebra. Y que tiene el 87% de la cobertura, que si mañana se va a la quiebra hay 1.2 millones de gente que se queda sin servicio médico. ¡Cachina! ¡Cachina aquí! ¡Cuchita! Es una pajita que le cae a la leche. Porque el conocimiento humano embrutece, como dice Pablo a los Corintios. Pero el que está lleno del conocimiento y la transformación de Dios es empático con la necesidad de su semejante y antepone la necesidad de su hermano por la de él. Lo mismo que hacemos hoy en las iglesias. Alabia al Señor. Amén. ¿Qué dice Pablo cuando explica Corintios? La palabra del Señor
Todos trabajamos. Bueno, mire, les voy a decir algo. Hay una realidad. Yo creo que usted comprenda algo. En este momento histórico que se escribe Corintios, los evangelios no se han escrito. Lo que la gente ha recibido es lo que los discípulos están predicando. Pero no hay una estructura. No se han ubicado todos los eventos de Jesús, la narrativa de Jesús no están en un libro. Así que ellos no conocen cómo Jesús caminaba, cómo Jesús actuaba. Ellos no conocen cuando Cristo envió a los 70. Todavía ellos no saben eso. ¿Me sigue, verdad? Porque usted hoy y yo en el 2023 tenemos claro que cuando los 70 vinieron, ¿qué le dijo Cristo a los 70? Procure que el nombre de ustedes esté escrito en el libro de la vida. Tampoco sabían que Cristo dijo, sirva entre ustedes. Y el que quiera ser grande, que aprenda a servir. Los corintios no sabían eso. Eso es una realidad. Los corintios estaban tragando, moliendo vidrio, literal. Y estaban siendo educados para evitar estas cosas que eran parte de la costumbre de ellos y que era parte de su vida diaria, de cómo la sociedad se comportaba. Eso es importante que usted lo comprenda. Pablo está educando a estas personas. Así que era permitido que a ellos les pasara. Nosotros no tenemos esa libertad. ¿Por qué? Porque tenemos la revelación completa. ¿Y por qué entonces lo seguimos haciendo? Pues porque seguimos sin leer la palabra y buscando libros de motivación y leyendo libros de inspiración y de cómo administrar y de cómo tener un liderazgo exitoso y leyendo libros de una vida con propósito para entender para qué rayo yo estoy aquí. Diga, don Marón. Si tenemos un obstáculo también mayor, allí venían muchas religiones, muchas creencias. Eso es correcto. Y había diferentes pensamientos. Totalmente de acuerdo. Ahí en todas. Era un sincretismo. Sí. Y el evangelio está creciendo dentro de ese sincretismo. Y está creciendo con el testimonio de Pedro, con el testimonio de Pablo, con el testimonio de Apolo. Apolo no es un apóstol. Apolo es discípulo de la iglesia en el libro de los Hechos. Por Sila, si no me equivoco, pero yo lo confirmo. Que fueron los que vieron a Apolo, que predicaba. ¿Qué predicaba Apolo? El bautismo de Juan. Y lo hacía bien fogoso e impactaba con su mensaje. Y Sila le dice, muy bonito, pero eso no es lo que predicamos nosotros. Porque Juan ya es Jesús. Tenemos a alguien mayor que Juan. ¿Y qué hacen con Apolo? Lo sientan y Apolo recibe la palabra, la educación, la enseñanza. Aquellos que dicen que no necesitan estudiar para conocer la palabra. Resuélvase eso ahí. Si usted está loco, que la luz se vaya para que yo me calle. Por eso hay que estudiar la palabra. Pastor, por eso usted lo pone muy complicado. No, al contrario. Y número dos, mire, la palabra, mire, por más que yo trato de suavizarlo, la palabra de Dios es complicada. ¿Sabe usted por qué? Porque usted tiene aquí un libro que tiene nada más y nada menos que más de 6.000 años de haber sido escrito. Y el último libro se escribió hace aproximadamente 2.000 años atrás. Y es fácil la palabra de Dios. Con esa sola información ya usted se está volviendo loco. Porque hace 2.000 años atrás no había luz, no había internet, no había smartphone, no había carros, no había una economía global, no había cambio climático, las sociedades no estaban tan estructuradas y organizadas como estamos ahora, no habían email, no habían cartas, no había barcos a vapor, era vela. Las mujeres no tenían ningún derecho
excepto en Grecia y en Esparta, pero fuera de eso, no. Y los hombres vestían con falda. Gloria al Señor. Y usted va a África, todavía viste con falda. Y el calzoncillo es un pantalón largo que ellos mismos hacen en la parte de abajo. Así que no tienen ni ropa interior. Y así eran los primeros cristianos. Gloria al Señor. ¡Santo! Pero criticamos a una mujer si se pone un pantalón. Le decimos pecadora. Y si se pinta, ¡uy! Entonces, ¿qué dice Pablo? Todos nosotros estamos obligados a llevar la palabra de Dios sin esperar reconocimiento. ¿Por qué? Porque Cristo lo prohibió. Yo hago la obra de predicar el Evangelio porque es mi responsabilidad hacerla. Dios me mandó a hacerla. Y tenemos que predicar la palabra de diferentes maneras. Yo la predico de una manera. Apolo la predica de otro. Cefa la predica de otra manera. Y de esa manera la palabra del Señor va dándose a conocer. Va dándose a conocer. Y entonces llega el momento de que el fruto nace en su momento. ¿Y usted está listo? El mismo Pablo le dice a la iglesia, porque la palabra de Dios, porque la fe llega por el oír de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios provoca la fe en vosotros. Estoy parafraseando. ¿A quién Pablo le está hablando? ¿Al impío? ¿A quién? A la iglesia. ¿Por qué? Porque mucha gente no sabía leer ni escribir. Pero sí escuchaban el mensaje. Y a la medida que iban escuchando el mensaje, eso se iba entrando en su mente. Y la fe se hacía de manera sobrenatural. Porque no sabían leer ni escribir. Pablo sabía leer y escribir. Apolo sabía leer y escribir. Y mucha gente en Corintios, los intelectuales, sabían leer y escribir. ¿Y qué Pablo dice? Ese intelecto solamente te sirve a ti. ¿De qué le sirve al hermanito que no sabe leer y escribir? Por eso nosotros, tanto Apolo como yo, estamos claros de para quién trabajamos. ¿Para quién tú trabajas, Carnú? Porque si tú tratas de traerte a las personas para tu ego y para tu altruismo, estás en la carne. No estás en el espíritu. A mí no me importa cuántos muertos se levanten por tu oración, dice Pablo. A mí no me importa cuánta gente se para en escucharte. Estás en la carne. Alaba al Señor. Usted nunca había escuchado eso así. No pelee conmigo, pelee con... Recuerda el librito. A promover el libro para descansar la garganta. Recuerda el librito que tiene la fuente griega, los elementos históricos que le van a ayudar a usted a entender el texto, como le estamos explicando en esta hermosa y preciosa noche. Amén. Si se le está volando la cabeza en canto, no pelee conmigo, yo simplemente estoy leyendo el libro. Así que el libro le está volando la cabeza en canto. Yo sé que usted nunca había escuchado esto de esta manera, pero es lo que está pasando en Corintios. Y si usted está molesto, no pelee conmigo. Cuando usted ve el domingo al hermano Dani Cabrera, a ese cáigale encima. Amén. Todos trabajamos para el mismo Dios. Y Pablo dice, aunque yo sea un perito arquitecto, mire, Pablo, otra cosa. Glenda, la misma agüita, por favor, de la nueva, por favor. Pablo, literalmente, vámonos al Nuevo Testamento. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? 27. Usted le quita 4, que son los evangelios. ¿Cuántos quedan? 23. El libro de los Hechos lo escribió Lucas. ¿Acompañado de quién? Gracias, de Pablo. Así que Pablo ayudó, digámoslo así,
en el libro de los Hechos, pero está bien, dejémoselo a Lucas. Son 5. Luego usted tiene Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Tercera de Pedro. Amén. ¿Cuántos son? 8. Hebreo no se sabe quién lo escribió. Al principio se lo atribuían a Pablo, pero ya los teólogos modernos, los arqueólogos modernos no se lo atribuyen a Pablo. Así que ¿cuántos van? 9. Usted tiene Primera de Juan, Segunda de Juan y Tercera de Juan. ¿Cuántos son? 12. Luego usted tiene a Judas, 13. Tiene a Santiago, 14. Y luego usted tiene Apocalipsis, 15. ¿Cuántos quedan? No, son 27. Son 27. Quedan 12. ¿Cuánto escribió Pablo? 12. Alabe al Señor. Pablo escribió 12 libros. E influenció a los demás. Influenció a Lucas, que hasta cierto punto, Lucas y Hechos al principio eran un solo libro, no se dividían. Así que si Pablo aportó ahí, de hecho, ¿usted está listo? Vamos al libro de los Hechos. El libro de los Hechos es sobre quién. Empieza con el Espíritu Santo, con los apóstoles. Y después ¿con quién empieza? Con Pablo. ¿Con quién termina? Con Pablo. ¿Fue el arquitecto o no del Nuevo Testamento? El Espíritu Santo. ¿Quién fue el que desarrolló el ministerio del Espíritu Santo? Pablo. ¿Quién explicó cómo el Espíritu Santo trabaja con la iglesia? Pablo. ¿Quién explicó los dones del Espíritu Santo? Pablo. ¿Quién explicó el fruto del Espíritu Santo? Pablo. Ay, Dios mío, ¿qué más usted quiere saber? El tipo fue el brain que Dios usó para glorificarse y darle forma a la iglesia como la vemos hoy en día. Más conocimiento que los mismos apóstoles. Alabe al Señor. Y aún así se consideraba inútil de llamarse apóstol a sí mismo. Voy a tomar agua en lo que usted asimila eso. Ya Dios obró y el internet se estabilizó. Y de hecho, estábamos gozándonos porque me estaba yo gozando. Porque la tormenta se estaba debilitando para entrar débil a la República Dominicana. Que lo que estoy orando al Señor es que entre lo más suavecita posible, quizá un poquito de lluvia, vientecito suavecito, pero dice que después de República Dominicana se puede convertir en un huracán. Así que el Señor está obrando. Y no podemos dejar de orar por nuestro hermano dominicano. Por eso yo estoy monitoreándolo. Hay un muchacho en el YouTube que se llama Rubén de Huracán Info. Búsquelo. Es un profesional y su análisis es el más preciso que yo he visto. Aún más que el de Adam Monzón. Más preciso que el de Adam Monzón, porque él usa diferentes satélites. Usted va a YouTube, pone Huracán Info. Tremendo, tremendo. Y él no está cada rato haciendo, él interpreta todos los satélites. Él mira el satélite europeo, el satélite alemán, el francés, el americano, y te presenta todos los análisis que los satélites pueden tener. Te hace un estudio completo de la atmósfera, el impacto del polvo de Sahara, los vientos cortantes, qué impacto puede tener, esto se va a debilitar, se puede fortalecer, esta es la ruta que puede seguir, y te presenta diferentes modelos. El modelo que hasta ahora ha acertado es este ha sido el más preciso, así que puede ser que pase esto, se va a debilitar, se va a desaparecer, o se debilita, luego se fortalece. Todo eso te lo explica. Bien profesional, bien estructurado, brutal. Así que lo puedes buscar, es el que yo siempre veo. Entonces, ¿qué dice Pablo? Dios mío, esto está brutal.
Porque, ¿qué dice Pablo? Bueno, yo le dije a ustedes que Pablo no sabía, que los corintios no sabían la narrativa de los 70. ¿Cierto o falso? ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Los 70 hicieron la obra que Dios les mandó a hacer. ¿Qué hicieron ellos mismos? Se vanagloriaron. Y cuando usted va al capítulo 12, ¿qué dice Pablo? Porque tarde o temprano el Espíritu Santo revelará para quién tú trabajas. Si tú trabajas para honrar a Dios, tu obra resistirá la presión que tenga que resistir. Pero si tú trabajas para ti mismo, el fuego va a consumir todo lo que tú hiciste. Si tú estás solamente para que la gente te vea como el super espiritual, porque cuando tú predicas la gente cae al piso, la gente se sana y tú eres otra cosa, pues entonces tú estás trabajando para ti y el Espíritu Santo tarde o temprano, ¿qué va a hacer con tu ministerio? Lo saca a la luz y hace realmente mostrar lo que hay en tu corazón. Pero el que trabaja para la obra de Dios, su obra permanece. Y yo sé que lo decía. Triste cuando un pastor se va y ¿qué pasa con la iglesia? Se esparce. ¿Cómo debe de sentirse el pastor? ¿Contento? ¿Defraudado? Fallé. Yo no puedo decir, Dios mío, la verdad que esa gente era unos carnú. No, usted falló. Yo he dicho aquí que si usted como maestro se alegra que de 10 estudiantes pasaron 7 y se colgaron 3, usted tiene F. Tú te alegras por los 7 que pasaron, pero te preocupas por los 3 que se colgaron. ¿Por qué se colgaron? ¿En qué fallé? Pero nosotros no decimos eso. Por ejemplo, el T-Nobel de las iglesias. Hay iglesias que tienen un T-Nobel grande. Nosotros, gracias al Señor, no tenemos un T-Nobel tan grande. ¿Qué es T-Nobel? Gente que viene y se va. Hay personas que hacen una campaña evangelística y se convierten en 300, 200 en la campaña. Y uno dice, wow, eso está brutal. ¿Cuántos de esos 300 se quedan? 4, 5. ¿Y qué pasó con los 296? Los 295. ¿Qué pasó? Eso fue que vinieron a buscar a hombre, no a Dios. A mí me prende cuando yo escucho a la gente decir eso. A mí me prende, a mí no me gusta escuchar decir eso. Yo tengo que evaluarme, aunque no se hizo nada mal, yo tengo que evaluarme para ver por qué la persona no se quedó. Y puede ser que aún así hicimos todo lo correcto y la persona decidió no seguir con nosotros. Y ese es otro tema. Porque como iglesia hicimos lo que teníamos que hacer. Perfecto. Vamos a seguir alineando la maquinaria. No te preocupes. Si de 10 se quedan 7, ok, pero ¿por qué esos 3 se fueron? ¿Qué pasó? Entonces ahí vamos trabajando, entendiendo y conociendo la comunidad donde estamos. ¿Me siguen? Pues entonces quizás tenemos que dar un seguimiento más balanceado, como decía don José. O darle un espacio a la persona. Hay comunidades de fe que esperan que la persona venga 3, 4 domingos antes de hacerle un acercamiento. Porque hay veces que cuando la persona viene por primera vez y todo el mundo le cae encima, la persona se siente abacorada y se van. Pues entonces usted tiene que bajarle 2, dejar que la persona se ambientalice, vea la dinámica de la iglesia y que se sienta parte de nuestra familia, que es lo que nosotros hacemos. Yo, por ejemplo, rápido no le digo a la persona, te quiero ir a visitar. ¿Por qué? Porque hay personas que no les gusta eso. Y yo lo tengo que entender. Pues yo voy conociendo a la persona y tratando de ganarme la confianza. A la medida que usted me permite conocerlo y relacionarme con usted, pues entonces vamos poco a poco. ¿Me sigue? Pero hay otras iglesias que las personas llegan y ni tan siquiera buenos días le dijeron ni bienvenido. Y así como entró la persona, así se fue.
o desde que entró, el del parking empezó a insultarlo, porque se estacionó donde no tenía que estacionarse. O como muy bien decía el pastor, cuando ven que la persona llega, dicen, no, con esa vestimenta tú no puedes entrar al templo, ahí Dios está, eso no es de Dios. Vamos a hablar sobre eso ahora, sobre que Dios está o no está. Eso no es de Dios, te tienes que ir. Mira lo que dice el 9, el 19. Perdóneme, el 18 dice que nadie se engaña a sí mismo, haciendo referencia a que no crea que porque tú sabes mucho de la obra o mucho de la palabra ya eres santo. Te estás justificando a ti mismo. Mira lo que dice el 19, que es algo que yo lo predico en esta iglesia. Porque a los ojos de Dios la sabiduría de este mundo es locura, como está escrito. Él atrapa a los sabios en su propia astucia. También dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son absurdos. Por tanto, nadie base su orgullo en el hombre. Al fin y al cabo, todos de ustedes, yo, Pablo, Apolo, Cefa, y por ahí digo. Pero eso no era lo que yo quería leer. Ok, el 16. Quiero leer el 16. Soy santuario de Dios. Naos Teo este. Literalmente un santuario. ¿Escuchó? Literalmente un santuario. Naos no quiero el recinto sagrado, sino el lugar santo y el lugar santísimo. Santo de Dios, la misma imagen del edificio que en el versículo vosotros en Umin Ukei, el Espíritu de Dios hace en nosotros su morada, no en templos hechos de manos de hombre. Usted me ha escuchado decir eso, ¿verdad? En la iglesia, que nosotros sustituimos el templo, porque el hombre no tiene para hacerle un templo a Dios. ¿Quién nos dio el cuerpo? Dios. Entonces, ¿qué significa? ¿En qué templo Dios va a habitar? En uno que Él mismo construyó, nuestro cuerpo. ¿Qué hacemos con la humanidad? La rechazamos porque eso es pecado. Eso es del diablo. Somos tan necios que reprendemos los huracanes. Mira los brutos que somos, perdón. De hecho, aquí Pablo dice morones. Lo dice acá en el texto, dice moros. Que significa... No, él lo dice, diciéndole a los sabios, si ustedes son unos moros, en griego, su nivel intelectual está bien flojo. Pero somos espirituales, porque reprendemos a los demonios y reprendemos a la carne. Y pensamos que la carne, ¿qué es? Maldición. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Tu humanidad es donde Dios habita. Tu humanidad es el cuerpo de Dios. Tu cuerpo es el templo santo. Mira lo que dice Pablo. El lugar santo y santísimo es tu propia humanidad. ¿Usted está listo? Por eso es que usted tiene que ser sabio como usted alimenta el templo que es su cuerpo. Y el lechón no está ahí porque no es saludable. Alabe al Señor. Y no me malinterprete. Un pedacito de lechón una vez al año, eso no es pecado. Pero cuando son todos los días ya tenemos problemas. ¿Sabe? Y de hecho no solamente el lechón, la carne roja, las frituras. Mire, yo empecé en un proceso de eliminar un montón de cosas por desconocimiento. Mire lo que es desconocimiento. Antes, cuando yo iba a jugar baloncesto, me metía un bacalaíto y dos alcapurrias. Y en el segundo juego estaba yo que la saliva me sabía galgar. Es horrible. Y yo nunca supe por qué. Cuando empecé a comer saludable, me paré y me compré una alcapurria y un bacalaíto. Estuve repitiendo esa cosa por 4 días.
No pude. De eso hace como ya 1 año y pico, mi hermano. Que yo no sé lo que es una alcapurria de un chinchorrito de eso. No puedo. No puedo. Me cae mal. Mire, los otros días las nenas me pidieron que le comprara un desayuno de esto con 3 carnes. Ya, pues me voy a llevar uno para probarlo, le dije yo a las nenas. Y fui en el trabajo, lo calenté en el microondas y me lo comí. Estuve hasta el otro día devolviendo la cosa esa. Dije, no más. No puedo. Porque no estoy acostumbrado a ese tipo de cosas. Lo rechaza. No puede. Entonces dije, no, mano, no se puede. Entonces, pero de vez en cuando uno también tiene que hacerlo, no tiene que ensuciarse, porque ahí uno se enferma. Eso es otra cosa. De vez en cuando yo me tiro las alcapurrias y las grasas. Hace tiempo que no lo hago, pero, ¿verdad? O cuando lo hagamos aquí en la iglesia, porque es más seguro, pues uno sabe la grasa, ¿verdad? Que es con aceite, no con grasa. Eso es otra cosa. Yo antes comía con grasa cochinito, ya yo no puedo comer nada de eso. Si usted supiera lo que a mi mamá me dice, pero no lo puedo decir aquí, no lo sé. Sí, pero dice otra cosa. Dice otra cosa. Miren, entonces, ¿qué dice Pablo? Y es interesante, porque para los corintios el cuerpo era lo más sagrado. Los corintios creían en el ejercicio, mente, cuerpo y espíritu sano. O sea, para ellos, mire la belleza física. Y de hecho, habían rutinas de ejercicio, habían competencias, habían un montón de cosas que las personas se mantenían físicamente hermosas. ¿Qué Pablo está diciendo? Mantener el cuerpo de manera saludable y ejercitarse es correcto. ¿Por qué? Porque ahí habita el Espíritu Santo de Dios. No se te ocurra decir que eso es pecado. ¿Pero qué dice Pablo? El ser carnal no es que la carne te domine, es lo que destruye tu intención de la unificación de la iglesia. O sea, tus acciones de dividir la iglesia, eso es carnal. El 17 dice: si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. ¿Qué yo he dicho aquí? Que las personas que no aceptan a Cristo como su Salvador, ¿qué problema tienen cuando vayan a la presencia de Dios? ¿Qué Dios le va a decir? Tu vida te la di yo. Tu cuerpo te lo di yo. ¿Qué hace la persona que consume mucho alcohol? Está destruyendo el cuerpo. ¿Usted se ha dado cuenta que los alcohólicos terminan siendo diabéticos? Usted sabe que el alcohol es azúcar, ¿verdad? Y coge el hígado y el páncreas lo destruye. Y por eso que las personas terminan siendo diabéticos. Dice, pero oye, yo que tanto me cuidé del azúcar. Del azúcar te cuidaste, pero del alcohol te lo chupaste como un nene chiquito. Y fue peor que el café con azúcar. Porque ese azúcar te destruyó el cuerpo. Y hay veces que en la iglesia tenemos la mala enseñanza de que el cristiano no bebe, pero... Y eso es pecado también. Porque en Roma estaba el culto a la fiesta y a la juerga, y la gente comía, vomitaba para seguir comiendo, vomitaba para seguir comiendo, y Pablo dice, eso es pecado, eso no es de Dios. Así que eso de que usted esté comiendo de una manera descontrolada no es de Dios, porque usted está contaminando el templo donde vive el Espíritu Santo, que es tu propia humanidad. Diga, varón, ¿cuál es su argumento? No, yo soy
No, recuerde que yo estoy hablando de las personas que consumen mucho alcohol. Pero hay condiciones diabéticas que no necesariamente es por el alcohol. Eso lo estamos claros. Yo en ningún momento dije todos los diabéticos son alcohólicos. Yo no dije eso. Yo dije que los alcohólicos terminan siendo diabéticos. Es otra cosa. O sea, la diabetes puede ser hereditaria, puede ser un fallo que usted tenga en el páncreas, en el hígado. Bueno, hoy en día con la tecnología que tenemos, usted sabe que hay medicamentos naturales que le ayudan a limpiar el hígado y el páncreas. Yo cada cierto tiempo limpio mi hígado y mi páncreas. Hay unos té que son buenísimos, que los dejen usted nuevo. Y yo tengo una pastillita que es diente de león, que yo siempre me la tomo. Ahora, si ya usted está en avanzado y usted tiene unos medicamentos que usted tiene que tomarlo, no tome eso, porque eso le va a contrarrestar el efecto de los medicamentos. Y eso es otro tema. Pero si usted no ha llegado ahí y ya usted está entrando en edad como este servidor, pues ya usted tiene que irse cuidando, porque ya luego no hay marcha atrás. No hay marcha atrás. Y dependiendo de la carga en su casa, muchas veces enfermarse es un privilegio. Cuando su familia depende de usted, enfermarse es un privilegio que usted no se puede dar. Amén. Imagínense los dos enfermos. Hay que cuidarse lo más que uno pueda. Y número 2, el Señor se va a encargar de glorificarse en nuestra salud. Pero, ¿qué me está diciendo el Señor? ¿Qué nos está diciendo hoy? Reafirmando, ¿tu cuerpo es qué? El templo donde yo habito. Y yo mismo lo hice. Qué raro, porque tenemos hijos de Dios y hijos del diablo. Los otros días yo le dije a Anthony, oye, estos hijos del diablo, y Anthony me dice, ey, el diablo no tiene hijos, el diablo tiene esclavos. Muy bien, tienes toda la razón. Estos son unos esclavos del diablo, porque el diablo no puede dar vida. El diablo no creó ningún templo. ¿Qué está haciendo con el templo que Dios creó para sí mismo? Destruyéndolo. Tratando de robarlo de Israel, en Ezequiel, que sacamos la presencia de Dios y hemos colocado la presencia de otros dioses en nuestras vidas. Aún dentro de la iglesia lo hemos hecho también. Alabe al Señor. Estamos en el capítulo 3. Amén. ¿Estamos aquí? Entonces Pablo sigue diciendo que todo lo que nosotros hacemos, el conocimiento que hemos recibido, la nueva vida que estamos experimentando en el Señor, no debe de ser para nada un argumento de yo sentirme superior a otro, ni que el otro se siente inferior a mí. Porque estamos llamados a servirnos mutuamente, a amarnos mutuamente, a apoyarnos mutuamente y a mantenernos unidos por el Espíritu. Por eso, cuando vayamos desarrollando en Pablo, y cuando yo decía en la iglesia que a mí no me gustaba que se leyera para la cena del Señor el versículo de Corintios, ¿por qué? Porque Pablo, ¿qué está criticando? Que usaban la cena del Señor para dividir el cuerpo de Cristo en quién merecía sentarse en la mesa y quién no. ¿Y qué han hecho en la iglesia con ese texto? Eso es lo que leen para dar la cena del Señor. De la misma manera que para la semana bíblica, ¿cuál es el texto que usan? ¿Cuál es el texto que usan, varón? Ay, ¿se le olvidó? No, me imagino. Memoria selectiva. Porque desconocemos, somos niños. Varón, dígale el texto a José. Escudriñad las escrituras porque os parece que en ella encontráis la vida eterna. Eso usted no lo puede usar para la semana bíblica.
Porque Tito, ¿qué está haciendo Cristo? Criticando a los escribas y a los fariseos que han concentrado su vida. Lo que yo le digo a usted, escudriñan la Biblia de Génesis y Apocalipsis para sentirse merecedores de que Dios les hable. Y lo que hacen es que ciegan su entendimiento a no escuchar la voz de Dios. Y tenían a Dios frente a ellos, la palabra encarnada frente a ellos. Sin embargo, estaban tan y tan ciegos que no podían verla. Dios les dice, yo soy la vida eterna que está frente a ustedes y no me pueden ver. ¿Qué ustedes están leyendo? Y Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto, cuando lleguemos allá, eso va a ser espectacular. Ustedes están dividiendo mi cuerpo. Ya desde el capítulo 3 se lo está diciendo. Dios no está entre ustedes. Y yo he dicho aquí en esta iglesia que no existió en el Nuevo Testamento una iglesia donde el Espíritu Santo se manifestara como la iglesia de Corintios. No lo hubo ni en Éfeso, ni en Roma, ni en Tesalónica, ni en Éfeso, ni en Jerusalén. En ninguna se manifestaron los dones del Espíritu Santo como la iglesia de Corintios. Y era la iglesia que más fácil se dividía. Hasta aquí mis cortas palabras.